Saludos a todos. El día de hoy nos sumergiremos en un aspecto fundamental del derecho hondureño, las formas de extinción de las obligaciones. En el ámbito legal de Honduras, entender cómo culminan las responsabilidades y compromisos es esencial. Desde contratos hasta interacciones diarias, las obligaciones tienen un final y veremos juntos las diversas maneras en que esto ocurre dentro de nuestro marco legal y más específicamente en la forma de extinguir las obligaciones por pago o cumplimiento. Primeramente, vamos a definir qué es una obligación. En el contexto de la legislación hondureña, las obligaciones son compromisos jurídicos que establecen deberes entre dos o más partes. El Código Civil de Honduras regula las obligaciones y las define como vínculos jurídicos en virtud de los cuales una persona está facultada para exigir de otra el cumplimiento de una prestación. Estas prestaciones pueden ser de dar, hacer o no hacer algo. Ejemplos de obligaciones comunes en Honduras. Tenemos los contratos de compraventa. Un ejemplo de este sería, en una transacción comercial, la obligación del comprador es pagar el precio acordado y la del vendedor es transferir la propiedad del bien. Otro ejemplo sería en un arrendamiento. En un contrato de arrendamiento, el arrendatario tiene la obligación de pagar la renta al arrendador en las condiciones estipuladas. En un préstamo y deuda sería cuando alguien toma un préstamo, adquiere la obligación de devolver la cantidad prestada según los términos y condiciones establecidos. En las obligaciones legales y fiscales sería el deber legal de pagar impuesto establecido por las leyes comerciales en Honduras. Un ejemplo de responsabilidad civil. En caso de daño a la propiedad de otra persona, el responsable tiene la obligación de reparar los daños o compensar adecuadamente. Estos ejemplos reflejan cómo las obligaciones en Honduras abarcan diversos aspectos de la vida cotidiana y comercial, estableciendo un marco legal para garantizar el cumplimiento de los compromisos entre las partes involucradas. Formas de extensión. Definición de pago o cumplimiento según la ley hondureña. El pago en el contexto de la ley hondureña se refiere a la acción de la extinción de la obligación a través de la entrega de la prestación debida. El pago puede implicar la transferencia de dinero, de bienes o servicios y está respaldado por la normativa hondureña. Esto en el Código Civil. Formas de pago, tenemos algunos ejemplos. Lo que es pago en efectivo, un individuo paga su deuda a un comerciante entregando el efectivo pactado. Transferencia bancaria, una empresa cumple su obligación de pago realizando una transferencia bancaria a su proveedor. Y entrega de bienes sería en caso de un contrato de promesa-venta. El cumplimiento puede aplicar la entrega de productos físicos. ¿Cuál es la diferencia entre el pago y el cumplimiento?
Cuando hablamos de pago, esto se centra en la extinción de la obligación a través de la entrega o algo de valor. Puede implicar el uso de diversos medios de pago como ser efectivo, cheques o tarjetas de crédito, entre otros. Y en cuanto al cumplimiento, se refiere a la ejecución precisa de lo acordado en un contrato o acuerdo. Va más allá del acto financiero e implica la realización, especificación de una acción o la entrega de un bien o servicio tal como se estableció en el acuerdo. El día de hoy hablaremos acerca de los elementos del pago. En Honduras, el objeto del pago está regulado por el Código Civil. El objeto del pago se refiere a aquello que debe entregarse para extinguir una obligación. Puede ser una cantidad específica de dinero, bienes muebles o inmuebles, servicios o cualquier otro elemento de valor acordado entre las partes involucradas. Unos ejemplos de objetos de pago válidos serían el dinero en efectivo, la entrega de billetes y monedas como medio de cumplimiento de una obligación, la transferencia bancaria, la transmisión electrónica de fondos como forma de satisfacer una deuda, entrega de bienes, la transferencia de propiedad de un bien mueble o inmueble como medio de pago, la prestación de servicios, realizar una acción específica como cumplimiento de la obligación contraída. Como siguiente elemento están las personas válidas para pagar. En Honduras, las personas válidas para realizar el pago incluyen un deudor principal, la persona que tiene la obligación de realizar el pago según el contrato o acuerdo. Los terceros autorizados son personas designadas por el deudor para realizar el pago en su nombre. Los roles y responsabilidades de cada parte en el proceso de pago. Número 1. El deudor. El rol del deudor tiene la obligación de realizar el pago. Tiene como responsabilidad garantizar que el pago se realice de acuerdo con los términos del contrato, ya sea en tiempo, forma y cantidad acordada. Número 2. El acreedor. El rol del acreedor tiene el derecho de recibir el pago. Tiene como responsabilidad aceptar el pago adecuado y liberar al deudor de la obligación una vez que se haya cumplido. Número 3. Los terceros autorizados. El rol de ellos es realizar el pago en nombre del deudor. Tienen como responsabilidad asegurar que el pago se realice conforme a las instrucciones del deudor y en cumplimiento con el acuerdo. Comprender estos aspectos es esencial para garantizar transacciones legales claras, efectivas en el contexto hondureño. Como cuarta característica tenemos el pago por cesión de bienes. Se puede realizar el pago mediante la cesión de bienes como forma de pago en la que implica transferir la propiedad de un bien del deudor al acreedor para extinguir una obligación. Este método se basa en la idea en la que se entrega un bien de valor equivalente al adeudado. Cumple con la obligación contraída. La regulación específica de esta modalidad se encuentra en el Código Civil de Honduras.
Tengo casos, ¿verdad? Un caso podría ser, ejemplo número 1, un deudor puede saldar una deuda hipotecaria transfiriendo la propiedad de una propiedad inmueble al acreedor. Ejemplo número 2 podría ser, en el ámbito comercial, una empresa puede ceder la propiedad de maquinarias o equipos al proveedor como forma de extinguir una deuda. También, ¿verdad? Está el pago de subrogación. La subrogación es una forma de pago en la cual un tercero llamado subrogado paga una deuda en lugar del acreedor original, perdón, del deudor original, y adquiriendo los derechos y responsabilidades asociados. Y la legislación hondureña en esta modalidad reconoce, ¿verdad?, que es válido de cumplir una obligación. Otro ejemplo específico sería aplicado en la ley hondureña, que un avalista que paga la deuda de otro individuo puede ser subrogado en los derechos del acreedor original, permitiéndole reclamar la deuda del deudor principal. También sería otro ejemplo una compañía de seguros que indemniza a un beneficiario, puede subrogarse en los derechos del asegurado, permitiéndole recuperar los costos del daño cubierto. Estos ejemplos ilustran cómo la cesión de bienes y la subrogación ofrecen alternativas válidas para cumplir con obligaciones en Honduras, proporcionando flexibilidad y opciones en el marco legal. Adecuado es la acción que cumple con los términos y condiciones establecidos en el acuerdo, extinguiéndose así la obligación. Algunos puntos claves incluyen: número 1, cumplimiento de las condiciones establecidas. Un pago adecuado implica el cumplimiento exacto de las condiciones acordadas, como el monto correcto, la fecha de vencimiento y la forma de pago especificada. Número 2, la aceptación por parte del acreedor. La aceptación por parte del acreedor es crucial. Una vez que el acreedor recibe el pago conforme, se considera que la obligación ha sido cumplida y se libera al deudor de sus compromisos. Número 3, la documentación adecuada. Es esencial contar con la documentación adecuada que respalde el cumplimiento, tales como recibos, facturas u otros registros que demuestren la realización del pago. Las posibles consecuencias legales si el pago no se realiza correctamente en Honduras serían las siguientes. Número 1, intereses adicionales. El no realizar el pago correctamente puede conllevar la imposición de intereses adicionales, según lo establecido en el contrato o la legislación vigente. Número 2, acciones legales por incumplimiento. Si el deudor no cumple con la obligación y el pago no se realiza adecuadamente, el acreedor puede emprender acciones legales para exigir el cumplimiento del contrato, lo que podría incluir demandas judiciales. Número 3, daño a la reputación crediticia. El incumplimiento de pagos puede afectar la reputación crediticia del deudor, dificultando futuras transacciones financieras y comerciales. Número 4, embargos o medidas de ejecución. En casos extremos, el acreedor puede buscar embargos u otras medidas de ejecución
para satisfacer la deuda utilizando los recursos y bienes del deudor. Es crucial entender que el no cumplir con las obligaciones puede tener repercusiones legales significativas en Honduras. Por ello, es fundamental cumplir con los términos del acuerdo y, en caso de dificultades, buscar soluciones acordadas con el acreedor para evitar consecuencias legales adversas. Casos prácticos. Cumplimiento de contrato de compraventa. Una empresa adquiere bienes de otra bajo un contrato de compraventa. Se acuerdan las condiciones específicas, incluyendo monto y fechas de entrega. El comprador realiza el pago completo antes de la fecha de vencimiento. El vendedor entrega los bienes conforme a lo acordado. Ambas partes cumplen con las obligaciones. El contrato se considera legalmente resuelto. Incumplimiento del pago. Incumplimiento del pago de un préstamo. Un individuo tiene un préstamo con el banco y deja de realizar los pagos acordados en el contrato. El banco le notifica al deudor sobre el incumplimiento y le da la oportunidad de regular la situación. Si el deudor no responde, el banco puede emprender acciones legales, como la ejecución de la garantía para recuperar la deuda. La resolución judicial implica aplicaciones de las disposiciones contractuales y las leyes para proteger los intereses del acreedor. Principios contractuales. En ambos casos se aplica la Ley de Contratos hondureña, que establece los principios fundamentales para resolver los desacuerdos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Modificación, notificación y oportunidad de cumplir. En el caso de incumplimiento, la ley hondureña generalmente requiere que el acreedor notifique al deudor y le otorgue una oportunidad para corregir la situación antes de emprender acciones legales. Garantías y medidas de ejecución. En el segundo caso, la ley permite al banco aplicar garantías especificadas en el contrato como embargos para asegurar el cumplimiento del préstamo y procedimientos judiciales en situación donde no se logra un acuerdo amigable. La legislación hondureña proporciona procedimientos judiciales para resolver disputas contractuales, protegiendo los derechos de ambas partes. En estos casos prácticos y en su análisis refleja la aplicación de la práctica en la legislación hondureña en situaciones cotidianas, destacando la importancia de entender y cumplir las obligaciones contractuales para evitar complicaciones legales. Y en conclusión, ¿verdad? La prioridad de legalidad en el cumplimiento, comprender las formas de distinguir las obligaciones y el pago de cumplimiento es fundamental para garantizar que las relaciones y transacciones se realicen dentro de los límites legales establecidos en Honduras. La legalidad y el cumplimiento no solo fortalece la seguridad jurídica, sino que también previene posibles litigios innecesarios. Facilitación de relaciones comerciales transparentes. La profundización en el conocimiento de cómo se distinguen las obligaciones facilita relaciones comerciales transparentes y equitativas de las partes involucradas. Al estar informadas sobre la modalidad del cumplimiento, pueden establecer acuerdos más claros, reduciendo la posibilidad de malentendidos y disputas, ¿verdad? También la prevención de consecuencias legales adversas. La importancia de conocer las formas de extinción de obligación radica en la prevención de consecuencias legales adversas. El cumplimiento adecuado no solo asegura el cierre efectivo de compromisos, sino que también evita posibles sanciones y acciones que podrían surgir.
del incumplimiento. Esa es la importancia del conocimiento en Honduras. El conocimiento profundo de las formas de extinguir las obligaciones es un recurso invaluable en el contexto legal y comercial hondureño, y no solo proporciona seguridad y confiabilidad en las transacciones, sino que también promueve el entorno donde el respeto y las obligaciones mutuas y la integralidad legal son fundamental para el desarrollo relacionado en comerciales y exitosas éticas, ¿verdad? Y así llegamos al final de nuestro video sobre las formas de extinguir las obligaciones mediante el pago y incumplimiento en Honduras. Espero esta exploración haya sido de forma esclarecedora para todas y informativa. Muchas gracias. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.